En la boda de mi hija, su prometido me empujó la cara contra el pastel, exclamando burlonamente, «¡Prueba el postre!». La ira hirvió dentro de mí mientras el glaseado goteaba por mi barbilla. Inmediatamente pensé en mi diabetes. Entonces, uno de los invitados me señaló y exclamó, «¡Es multimillonario!». La sonrisa engreída del novio desapareció. Su rostro se puso pálido. Había cometido un error y ahora iba a pagarlo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Por supuesto que entendemos sus limitaciones financieras, dijo Rogelio Villarreal, cortando mi frase sobre los lugares para la boda como una cuchilla atraviesa el papel. El candelabro de cristal sobre nuestra mesa pareció atenuarse. Las conversaciones en las mesas cercanas continuaron, pero la nuestra cayó en ese silencio particular que sigue a una ejecución social. El tenedor de Catalina se detuvo a medio camino de su boca. Adrián sonrió con aire de suficiencia detrás de su copa de vino. El rostro de Sofía se sonrojó intensamente. Yo había estado explicando lo hermosas que podían ser las ceremonias al aire libre, mencionando un pabellón en un parque que había visto. Sencillo. Elegante. Aparentemente, demasiado sencillo para los Villarreal. Papá hace que las cosas funcionen con lo que tenemos, dijo Sofía rápidamente, con la voz más aguda de lo habitual. Siempre ha sido muy ingenioso. ¿Ingenioso? Rogelio saboreó la palabra como un vino caro. Es una forma de verlo. El camarero se acercó con una invisibilidad practicada, rellenando los vasos de agua. Observé el cristal capturar la luz, preguntándome cuánto costaba esta cena por minuto. El menú no tenía precios, lo que nunca es una buena señal. Al pedir, yo había elegido el salmón, mientras que todos los demás seleccionaron filetes añejados. Eso probablemente costaba más que la compra semanal de la mayoría de la gente. No te preocupes por los gastos de la boda, dijo Catalina, con una sonrisa tan afilada como sus pendientes de diamantes. Comprendemos perfectamente tu situación. ¿Mi situación? Como si la pobreza fuera una condición médica que requiriera compasión. Adrián se reclinó, laté la cara estirándose sobre su pecho. Tenemos contactos en los mejores lugares de la zona costera más exclusiva. El Gran Pabellón, específicamente. Probablemente no has oído hablar de él. No, no he oído, admití. Un mínimo de $50,000 solo por el espacio, dijo casualmente, observando mi reacción. Pero no te preocupes por contribuir, Julián. Nosotros nos encargamos de esto. La caja de regalo en el bolsillo de mi chaqueta se sintió más pesada. Dentro había un relicario antiguo que había encontrado en una venta de patrimonio. Plata victoriana genuina, con espacio para 2 fotos. Hermoso, significativo, y con un precio exacto de $37. De repente, se sintió como calderilla en un concesionario de coches de lujo. Sofía me tocó el brazo. «Papá, no tienes que hacerlo». «Siempre proveo para mi familia», dije en voz baja. La risa de Rogelio fue seca. «Por supuesto que lo haces, a tu manera». El postre llegó en platos que podrían alimentar a un pequeño pueblo. Láminas de oro decoraban construcciones de chocolate que parecían más instalaciones de arte que comida. Pensé en la mesa de mi cocina en casa, madera marcada donde Sofía había hecho sus deberes durante 12 años, donde habíamos celebrado su aceptación en la universidad con un pastel del supermercado. «Estamos planeando una despedida de soltero bastante grande», anunció Adrián. «Yate privado, obviamente. Eres bienvenido a unirte si puedes conseguir tiempo libre en el trabajo». Tiempo libre en el trabajo. No había necesitado solicitar tiempo libre en 15 años. Catalina se limpió los labios con una servilleta que valía más que mi camisa. «Julián, ¿a qué te dedicas de nuevo?» «Consultoría de inversiones». ¿Verdad? Aunque incompleta. ¡Qué encantador! Cuentas pequeñas, imagino. La cuenta llegó en una carpeta de cuero. Rogelio ni siquiera miró el total antes de deslizar su tarjeta negra dentro. El gesto de agradecimiento del camarero sugirió una propina mayor que mi presupuesto mensual de supermercado. Afuera,
Los aparcacoches traían los autos. El coche de lujo de los Villarreal brillaba bajo las farolas como un depredador. Mi viejo coche parecía haberse equivocado de barrio. «Nos vemos pronto», gritó Rogelio a través de su ventanilla abierta. «Nosotros nos encargaremos de la planificación de verdad». Ayudé a Sofía a subir al asiento del copiloto. Su silencio se extendía entre nosotros como un puente. No estaba seguro de que ninguno de los dos pudiera cruzarlo. La autopista se extendía ante nosotros, iluminada por los faros de los coches que pasaban, y barrían nuestros rostros a intervalos regulares. Sofía jugueteaba con la correa de su bolso, el cuero produciendo pequeños chirridos en el silencio del coche. «El restaurante era precioso», dijo finalmente. «Esos candelabros debieron costar una fortuna». Agarré el volante con más fuerza. Las señales de salida pasaban rápidamente. Estaríamos en casa en 20 minutos. 20 minutos para decidir si dejar que la humillación de esta noche quedara sin respuesta. «¿Sofía?» Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. «Tenemos que hablar de Adrián». Su postura cambió. «¿Qué pasa con él?» La forma en que habló esta noche, la actitud de su familia hacia... ¿Hacia qué? ¿Hacia ti? Se giró en su asiento. «Papá, ellos solo están acostumbrados a tener dinero. No lo dicen con mala intención». Un camión nos adelantó. Sus faros inundaron brevemente el interior. En ese momento, vi a mi hija con claridad, defendiendo a alguien que había dejado que su padre me insultara repetidamente, alguien que había sonreído mientras sucedía. «El carácter no cambia con el tamaño de la cuenta bancaria», dije. «Esta noche me demostró quiénes son realmente. Apenas los conoces. Sé lo suficiente. He visto cómo Adrián trata a los trabajadores de servicio, cómo habla de la gente que considera inferior a él. Esta noche, eso me incluyó a mí». La risa de Sofía fue cortante. «Estás siendo paranoico y, francamente, un poco controlador». La palabra me golpeó más fuerte que la condescendencia de Rogelio. Controlador, como si querer lo mejor para mi hija significara restringir su libertad. «No estoy tratando de controlarte», dije con cuidado. «Estoy tratando de protegerte de cometer un error que te costará décadas de infelicidad». «¿Un error?» Su voz se elevó. «¿Mi compromiso es un error?» «Tu compromiso con él podría serlo». «Para el coche». «¿Qué?» «Dije que pares el coche, ahora mismo». Miré su rostro, iluminado por las luces del tablero. La furia y el dolor luchaban en su expresión. Esta no era la conversación que había planeado. No era así como se suponía que debía ir. «Sofía, vamos a...» «Detente, papá. Ahora». Puse el intermitente y me detuve en el arcén. Antes de que el coche se detuviera por completo, ella ya se estaba desabrochando el cinturón de seguridad. «No entiendes nada», dijo agarrando su bolso. «No entiendes a Adrián, no entiendes a su familia y definitivamente no entiendes lo que yo necesito». «Mija, por favor». «Lo que necesito es el apoyo de mi padre, no su juicio. Lo que necesito es alguien que confíe en que puedo tomar mis propias decisiones». Abrió la puerta. El aire fresco de la noche entró de golpe, trayendo el olor a gases de escape y a lluvia lejana. «¿A dónde vas?» «A cualquier sitio menos aquí». Salió y luego se inclinó para mirarme. «Llamaré a Adrián para que me recoja. Al menos él no piensa que soy demasiado estúpida para elegir mi propia vida». La puerta se cerró de un portazo. La vi caminar hacia una gasolinera, sus tacones resonando en el asfalto. Mi teléfono vibró. Ya le estaba enviando un mensaje, probablemente. Ya lo estaba eligiendo a él por encima de mí. Me quedé sentado allí hasta que ella entró en la tienda de conveniencia iluminada con luz fluorescente, hasta que estuve seguro de que estaba a salvo. Luego volví a la autopista, solo con la radio sonando suavemente en medio del peso de lo que acababa de perder. El asiento del copiloto vacío parecía resonar con su ausencia. Cuando entré en el camino de mi casa, la modesta vivienda de 2 pisos parecía más pequeña de lo habitual. La luz del porche proyectaba sombras familiares sobre el jardín,
donde Sofía me había ayudado a plantar tomates cada primavera desde que tenía 8 años. Hace una semana todo había sido diferente. Hace una semana estaba sentado en esta misma mesa de la cocina, con el café de la mañana humeando junto a la sección financiera del periódico. El 22 de abril había comenzado como cualquier otro martes. Tranquilo, predecible, contento. La casa olía a café recién hecho y al leve jabón de lavanda que Sofía prefería cuando venía de visita. Mi teléfono había sonado exactamente a las 8:47 de la mañana. «Papá», su voz burbujeaba a través del altavoz. «Tengo noticias». Dejé mi café sonriendo ante su emoción. «Buenas noticias, espero». «Las mejores noticias. Adrián me ha pedido matrimonio». La alegría en su voz había sido contagiosa. Cualesquiera que fueran las reservas que albergaba sobre su novio, se disolvieron temporalmente ante su felicidad. Ella merecía amor. Merecía a alguien que la apreciara. «Cuéntamelo todo», le dije, acomodándome de nuevo en mi silla. «Fue perfecto, papá. Me llevó al parque principal, a ese lugar con vistas al lago donde tuvimos nuestra primera cita. Se arrodilló allí mismo en el sendero, con corredores y paseadores de perros como testigos. El anillo es precioso, un diamante de talla princesa que atrapa la luz una barbaridad». Me lo imaginé, el rostro de mi hija radiante de felicidad, rodeada de extraños que probablemente habían aplaudido. La imagen me reconfortó, a pesar de mis preocupaciones sobre el carácter de Adrián. «Estoy muy feliz por ti, mija. Habrá una cena de compromiso la semana que viene. Podrás conocer a sus padres como es debido. Son gente maravillosa, papá. Su padre construyó su negocio de la nada. Probablemente tendrá mucho de qué hablar contigo». Fue entonces cuando tomé la decisión que condujo al desastre de esta noche. «Sofía, antes de que los conozcamos, necesito pedirte algo, un favor». «Lo que sea». Me levanté, caminando hacia la ventana que daba al césped ordinario de mi vecino. Me gustaría mantener mi situación financiera en privado. Deja que piensen que solo soy una persona trabajadora normal. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando volvió a hablar, la confusión teñía su voz. «¿Por qué querrías hacer eso?» «Porque quiero saber quiénes son realmente. El dinero cambia cómo te trata la gente, cómo te ven. Si piensan que soy rico, montarán un espectáculo. Si piensan que soy corriente, te tratarán mal. Me tratarán con honestidad. Y si ese trato es malo, entonces sabremos exactamente con quién estamos tratando». Ella guardó silencio por un largo momento. «Papá, eso es un poco manipulador, ¿no crees?» «Es práctico. El verdadero carácter se muestra cuando la gente piensa que no hay nada que ganar con la amabilidad». Ahora, sentado en el camino de mi casa con el enfrentamiento fresco en mi memoria, me preguntaba si había tenido razón o si simplemente había sido terco. Mi modesta casa se sentaba silenciosamente a mi alrededor. 3 dormitorios, 2 baños, nada extraordinario. Los extractos de cartera en el cajón de mi escritorio contaban una historia diferente, pero esos números nunca me habían importado mucho. Dentro, fotos familiares bordeaban el pasillo. Sofía en su graduación universitaria. Sofía en la mañana de Navidad, rodeada de regalos de precio razonable. Sofía riéndose de algún chiste que yo había hecho. Su rostro brillante de amor sin complicaciones. Subí las escaleras hacia mi dormitorio, cada escalón sintiéndose más pesado que el anterior. Mañana traería el primer día de lo que temía que pudiera ser un largo silencio entre nosotros. Le había pedido que ocultara mi riqueza y, a cambio, había perdido lo único que realmente importaba. La ironía no se me escapó. Al tratar de protegerla de personas que valoraban el dinero por encima del carácter, la había empujado directamente a sus brazos. Mientras miraba alrededor de mi casa sin cambios, la familiar simplicidad se sentía diferente de alguna manera. Más pesada. Cada mueble modesto, cada economía cuidadosamente elegida, me recordaba las decisiones que había tomado hace mucho tiempo. Antes de Sofía,
Antes del dinero que lo cambió todo excepto cómo elegí vivir. La sala de estar no había cambiado en 15 años. El mismo sofá cómodo, la misma mesa de centro de madera con sus cuidadosas manchas de anillos de incontables noches leyendo juntos. Los únicos artículos caros estaban ocultos, los extractos de inversión guardados bajo llave en el cajón de mi escritorio, el fondo de emergencia que podría comprar todo este vecindario. Me acomodé en mi sillón de lectura, el que Sofía me había ayudado a elegir en una tienda de segunda mano cuando tenía 16 años. «Papá, este es perfecto», había dicho, pasando las manos por el cuero desgastado. «Parece que tiene historias que contar». Historias como la que nunca le había contado sobre 1995. 28 años. Viviendo en un estudio en una gran ciudad costera que apenas calificaba como vivienda. La cama plegable se bajaba para cubrir la mitad del espacio del suelo. Mi cocina era una placa eléctrica y una mini nevera que zumbaba como un animal moribundo. Cada mañana caminaba 12 manzanas hasta la firma de contabilidad, en lugar de gastar $2 en el autobús. Mi cuenta de ahorros tenía exactamente $5,127. Lo sabía porque revisaba el saldo obsesivamente, de la misma manera que algunas personas revisan su pulso. 5,000 representaban 2 años de vivir como un monje, comiendo nada más que pasta y verduras en lata, usando las mismas 3 camisas en rotación. La reunión ocurrió un martes. Volvía de almorzar, un panecillo de la bandeja del día anterior, cuando 2 jóvenes se me acercaron fuera de la cafetería, donde a veces me permitía una taza pequeña. «Disculpe», dijo el más alto. «¿Es usted contable?» Apenas parecían tener edad para votar. El más bajo agarraba un portátil gastado como un salvavidas. Ambos llevaban la emoción como una colonia cara, imposible de ignorar. «Trabajo en contabilidad», admití con cuidado. «Necesitamos que alguien revise nuestros números», continuó el alto. «Alguien inteligente, alguien que entienda de dinero». Me explicaron su idea con un café terrible en el vestíbulo de mi edificio, una plataforma de software que revolucionaría la forma en que la gente compartía información. Internet todavía era joven entonces, conexiones por dial-up y sitios web básicos. Su visión parecía imposible e inevitable al mismo tiempo. «Necesitamos una inversión inicial», dijo el bajo, sus manos temblando ligeramente. «Nada enorme. 5,000 nos permitiría alquilar un espacio de oficina, comprar mejor equipo, tal vez comer algo más que fideos instantáneos durante unos meses. 5,000. Toda mi red de seguridad. Debería haber dicho que no. Debería haber explicado que perder 5,000 significaría volver al sótano de mis padres en mi ciudad natal, admitiendo la derrota. En cambio, me encontré haciendo preguntas. ¿Cuál era su investigación de mercado? ¿Proyecciones de ingresos? ¿Análisis de la competencia? Tenían respuestas, y buenas. Más importante aún, tenían algo que reconocí en mi propio espejo. Hambre. No de lujo, sino de la oportunidad de construir algo significativo. Si invierto, dije lentamente, quiero el 10% de las acciones. Trato hecho. Sin dudarlo, sin abogado, solo un apretón de manos en un vestíbulo que olía a alfombra industrial y sueños rotos. 6 meses después, firmaron su primer cliente importante. 18 meses después de eso, un gigante tecnológico los adquirió por $42 millones. Mis 5,000 se convirtieron en $4.2 millones de la noche a la mañana. Me senté en mi sala de estar sin cambios, recordando ese momento. La llamada telefónica que lo cambió todo. La comprensión de que el dinero era solo una herramienta, no un destino. Había visto lo que la riqueza le hacía a la gente. Había observado a los ganadores de la lotería y a los herederos en mi práctica contable. Vi cómo el dinero revelaba el carácter en lugar de crearlo. Por eso seguí viviendo con sencillez. Por eso crié a Sofía para que valorara el trabajo por encima de la riqueza, el carácter por encima del capital. Por eso le había pedido que ocultara mi situación financiera a los Villarreal. La fotografía en mi mesa auxiliar mostraba a Sofía en su graduación universitaria,
radiante a mi lado frente a un modesto restaurante donde habíamos celebrado. No tenía idea de que su educación fue pagada con dividendos de acciones tecnológicas. No tenía idea de que su padre podría haberle comprado cualquier cosa que quisiera. Mañana, me di cuenta, tendría que decidir si esa filosofía valía la pena perder a mi hija para siempre. La luz de la mañana no aclaró la situación. Me desperté esperando que lo de anoche hubiera sido una pesadilla, que mi hija no hubiera elegido a Adrián por encima de mí en el aparcamiento de una gasolinera. Pero mi teléfono no mostraba llamadas perdidas, ni mensajes de disculpa, ni señales de que el mundo se hubiera reiniciado mientras dormía. El primer día se sintió manejable. Sofía necesitaba espacio para procesar. Mantuve mis rutinas. Café a las 6:30, periódico a las 7, revisión de los informes del mercado a las 8. Cada vez que mi teléfono vibraba, la esperanza se disparaba, pero generalmente eran solo correos electrónicos sobre carteras de inversión, que parecían cada vez más insignificantes. Para el tercer día, comencé a dejar mensajes de voz cuidadosos. Hola, mija. Soy papá. Solo quería decirte que te quiero. Llama cuando estés lista. Cortos, respetuosos, sin presionar. El séptimo día trajo mensajes más largos. Sofía, he estado pensando en nuestra conversación. Quizás podría haber expresado mis preocupaciones de otra manera. Sabes que quiero que seas feliz, ¿verdad? Eso es todo lo que siempre he querido. En la segunda semana descubrí la jardinería. A Sofía siempre le había encantado mi huerto. Habíamos plantado tomates juntos cada primavera desde que tenía 8 años. Ahora trabajo la tierra solo, arrancando malas hierbas que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. El trabajo físico ayudaba a acallar el impulso constante de llamarla. Las plántulas de tomate que había comprado hace semanas estaban en sus recipientes de plástico, esperando. Demasiado tarde para plantarlas ahora sin ella. La tradición se sentía incompleta, como intentar aplaudir con una sola mano. La tercera semana trajo desesperación disfrazada de productividad. Organicé 20 años de fotografías, encontrando cientos de Sofía a todas las edades. Fiestas de cumpleaños, obras de teatro escolares, el día de la graduación. En cada foto me miraba con total confianza. ¿Cuándo había cambiado eso? Mis mensajes de voz se hicieron más largos, más emocionales. Sigo pensando en cuando tenías 12 años y rompiste la ventana de la señora Ramírez con esa pelota de béisbol. Tenías tanto miedo de decírmelo, pero cuando lo hiciste, fuimos juntos a disculparnos y pagar las reparaciones. ¿Recuerdas lo que te dije? Que los errores no nos definen. ¿Cómo los manejamos sí? Creo que cometí un error con Adrián. ¿Podemos encontrar la manera de manejarlo juntos? La invitación de boda nunca llegó. El día 25 pasé en coche por el edificio de apartamentos de Sofía, sin detenerme, solo confirmando que existía. Su coche estaba en su lugar habitual, lo que no confirmaba nada excepto la geografía. El día 28 trajo el pánico. Tiendas de novias, servicios de catering, fotógrafos, todo requería decisiones finales. Estaba completamente excluido. ¿Vería a mi única hija casarse con alguien en quien no confiaba sin estar presente en ese momento? Sofía, soy papá de nuevo. Sé que he llamado mucho esta semana. Solo... Mañana es 1 de junio. Supongo que sigue siendo el día de tu boda. Entiendo si no me quieres allí, pero necesito saberlo. Por favor, solo dime si estás bien. Mi voz se quebró en ese último mensaje. 30 días de silencio habían desgastado mi compostura como el agua sobre la piedra. El día 30, preparé la cena para uno. Pasta sencilla, del tipo que Sofía y yo solíamos hacer juntos los domingos por la noche. La mesa se sentía enorme con un solo cubierto. La silla vacía frente a mí era un recordatorio constante de lo que había perdido por un principio obstinado. 6:45 de la tarde. Mañana, en algún lugar de la zona costera, mi hija se casaría con Adrián Villarreal. Probablemente lo vería suceder a través de las publicaciones en las redes sociales, asumiendo que alguien se molestara en incluirme en sus perfiles. Me senté a comer,
enrollando la pasta en mi tenedor sin apetito. Afuera, la primavera se rendía al verano. La vida seguía adelante, participara yo o no. Sonó el teléfono. Mi tenedor cayó contra el plato. Después de 30 días de silencio, las llamadas inesperadas significaban malas noticias. Salas de emergencia, accidentes, los peores escenarios que atormentan la imaginación de todo padre. El nombre de Sofía brilló en la pantalla. Mis manos temblaron mientras deslizaba para responder. ¿Hola? ¿Papá? Su voz era más débil de lo que recordaba, nerviosa. ¿Hola? ¿Hola? Me levanté tan rápido que mi silla raspó contra el suelo. ¿Estás bien? ¿Está todo? Estoy bien. Llamo porque mañana es. Hizo una pausa. Podía oír el tráfico de fondo, la voz de Adrián diciendo algo indistinto. La boda es mañana. Lo sé. Las palabras salieron ásperas. Aclaré mi garganta. No estaba seguro si... Quiero que estés allí. El alivio me golpeó como un golpe físico. Me apoyé contra la pared del comedor, de repente mareado. Gracias, eso esperaba. Pero hay condiciones. Por supuesto que las había. Ya nada era fácil. Te escucho. No puedes decir nada negativo sobre Adrián. No puedes hacer caras ni comentarios, ni esa cosa que haces cuando desapruebas algo. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué cosa? Esa cosa sutil con la ceja, la forma en que apretaste los labios en la cena esa noche. Me toqué la ceja inconscientemente. Yo no... Prométemelo, papá. Es el día de mi boda. Necesita ser perfecto. Perfecto. Por ella podría lograr ser perfecto, o al menos la apariencia de ello. Lo prometo. Sin comentarios, sin caras, sin desaprobación. Seré el padre modelo de la novia. Su exhalación fue audible. Bien, la ceremonia empieza a las 4, en el gran pabellón, en la zona costera. Te enviaré la dirección por mensaje. Cócteles a las 5, cena a las 7. ¿Qué debo ponerme? Un traje azul marino está bien, nada demasiado formal. Los Villarreal ya piensan que... Se detuvo. ¿Piensan qué? Nada, solo... El traje azul marino es perfecto. Ambos sabíamos que estaba a punto de decir que los Villarreal ya pensaban que no podía permitirme nada formal. Probablemente cierto desde su perspectiva. Sofía, sobre esa noche en el coche... Papá, no. Vamos a... Empecemos de cero mañana, ¿de acuerdo? Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Como si 30 días de separación pudieran borrarse con buenas intenciones. Pero aceptaría lo que ella ofreciera. Borrón y cuenta nueva. Acepté. Te quiero, mija. Yo también te quiero, papá. Nos vemos mañana. La línea se cortó. Miré el teléfono por un largo momento, apenas creyendo que la conversación realmente había sucedido. 30 días de silencio agonizante terminaron con una llamada de 5 minutos que lo cambió todo. Mi cena se enfriaba en la mesa, pero no tenía apetito. En cambio, subí las escaleras a mi dormitorio, abriendo el armario para examinar mi traje azul marino. El mismo que había usado en esa desastrosa cena. Pero mañana serviría para un propósito diferente. Mañana acompañaría a mi hija al altar para casarse con alguien en quien no confiaba. Sonreiría y daría la mano a personas que habían pasado una noche burlándose de mi pobreza imaginaria. Fingiría que todo era perfecto mientras veía a mi única hija unirse a una familia que medía el valor en dólares. Pero estaría allí. Después de 30 días de preguntarme si la había perdido para siempre, estaría allí. A veces eso tenía que ser suficiente. La luz del sol entraba por la ventana de mi dormitorio exactamente a las 6:30, la misma hora a la que me había despertado durante 30 años. Pero hoy se sentía diferente. Hoy volvería a ver a mi hija. El traje azul marino colgaba de la puerta de mi armario, planchado y listo. Lo había elegido cuidadosamente la noche anterior. Mi mejor traje, pero no ostentoso. Corbata conservadora. Zapatos negros pulidos. Todo lo que Sofía había pedido. Nada que los Villarreal pudieran criticar como un intento de aparentar.
El desayuno requirió una planificación cuidadosa. Mi monitor de azúcar en sangre mostraba niveles normales. Pero el estrés de la boda podría cambiar eso rápidamente. Me puse mi insulina matutina, comí avena cortada con precisión milimétrica, revisé el medidor de glucosa 2 veces. Las emergencias diabéticas en la boda de mi hija no estaban en la agenda de hoy. El pronóstico del tiempo prometía perfección. 22 grados, una brisa ligera, sin posibilidad de lluvia. El tipo de día con el que Sofía había soñado desde la infancia, cuando planeaba bodas elaboradas en el patio trasero para sus muñecas. El café ayudó a calmar mis nervios. Había logrado 3 horas de sueño genuino. El primer descanso tranquilo en semanas. La esperanza era un sedante poderoso. A las 8 en punto, estaba vestido y examinando mi reflejo. Modesto, pero respetable. Bien afeitado, cuidado. Un toque de la colonia que Sofía me había regalado la Navidad pasada. Me veía exactamente como los Villarreal esperaban. Un hombre trabajador que había hecho lo mejor que pudo. Puedes hacerlo, le dije a mi reflejo. Sin comentarios, sin caras, sin desaprobación. Comportamiento perfecto. El regalo había requerido una seria consideración. Demasiado caro parecería sospechoso. Demasiado barato avergonzaría a Sofía. Me decidí por un jarrón de cristal de la tienda local. Suficientemente elegante para la ocasión. Suficientemente modesto para ajustarse a mi supuesto presupuesto. $68 que se sentían apropiadamente considerados sin levantar preguntas. El dueño de la tienda lo había envuelto maravillosamente, añadiendo una cinta blanca y una pequeña tarjeta. Para la feliz pareja, había escrito: deseándoles alegría, amor y comprensión en su matrimonio. Comprensión. Si tan solo supieran cuánto entendía ya sobre su carácter. Mi teléfono mostraba varios mensajes de conocidos deseándole lo mejor a Sofía. Gente que la había visto crecer, que recordaba sus primeros pasos en este mismo pasillo. No tenían idea de que hoy podría ser la última vez que la acompañaría por cualquier pasillo. El viaje a la exclusiva zona costera tomaría 2 horas con el tráfico del sábado. La ceremonia era a las 4. Lo que significaba salir al mediodía para tener tiempo para aparcar y las fotografías previas a la boda. Tiempo suficiente para una última revisión de todo. Pluma de insulina en el bolsillo de la chaqueta. Tabletas de glucosa de emergencia en el bolsillo del pantalón. Recibo del regalo en la cartera, por si acaso. Teléfono completamente cargado. Todo lo que un padre responsable podría necesitar para el día de la boda de su hija. Miré mi modesta casa por última vez. Si hoy salía mal, si no podía mantener el comportamiento perfecto que Sofía requería, esta podría ser mi última mañana tranquila aquí. Mañana podría traer otro mes de silencio, o algo peor. Pero hoy también albergaba posibilidades. Quizás Adrián me sorprendería. Quizás la alegría de la boda suavizaría las asperezas que había visto en la cena. Quizás mi hija encontraría la felicidad a pesar de mis reservas. Recogí el regalo envuelto y las llaves de mi coche. Era hora de descubrir qué versión de hoy se desarrollaría. Mi coche arrancó de manera fiable, como siempre. Ajusté el espejo retrovisor, revisé mi apariencia por última vez y salí del camino de entrada. La costa me esperaba, junto con lo que fuera que este día trajera. El gran pabellón se alzaba sobre céspedes bien cuidados como algo sacado de una revista. Coches de lujo y de alta gama se alineaban en la entrada circular, su cromo brillando bajo la luz del sol de la tarde. Mi viejo coche parecía un camión de reparto perdido entre puras sangres. Un aparcacoches se acercó con una sorpresa apenas disimulada. «Señor, ¿está aquí para la boda Villarreal Torres? Soy el padre de la novia». Su expresión cambió a una simpatía profesional. «Por supuesto, señor, por aquí». El vestíbulo de entrada del lugar brillaba con candelabros de cristal que valían más que la mayoría de las casas. Arreglos florales se elevaban como pequeños árboles, cada flor perfecta, cada tallo colocado con precisión. El aire olía a perfume caro y a lirios importados. «¡Julián!»,
La voz de Catalina resonó en el vestíbulo de mármol como una sirena de niebla. Todos, este es el padre de Sofía. 20 invitados bien vestidos se giraron para mirar. Sus ojos hicieron un inventario. Traje modesto, zapatos de tienda por departamentos, un regalo que claramente no era de una joyería de lujo. Siguieron sonrisas educadas, del tipo reservado para casos de caridad. ¡Qué maravilloso que pudieras venir! Rogelio se materializó junto a su esposa. Sé que el viaje desde... ¿Dónde es que vives de nuevo? Ah, sí, ese barrio, una distancia considerable en ese cochecito tuyo. El fotógrafo apareció, con equipo caro colgando de su cuello. ¿Fotos familiares en 5 minutos? Solo la familia inmediata, aclaró Catalina rápidamente. Julián, ¿quizás podrías esperar por allí? Por allí, significaba un rincón junto al guardarropa, lejos de la gente importante. Observé a los Villarreal posar con Sofía, sus ropas de diseñador coordinadas como una sesión de moda. Los padrinos de Adrián se unieron a ellos, todos con corbatas de una universidad prestigiosa y confianza heredada. Un camarero ofreció champán de una bandeja de plata. Un champán francés muy exclusivo, anunció al grupo. ¡Excelente cosecha! Dios mío, comentó una invitada, esos son $300 la botella. Solo lo mejor para la boda de nuestro hijo, declaró Rogelio, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Por supuesto, no todo el mundo aprecia el buen champán. Me miró directamente mientras lo decía. La disposición de los asientos para la ceremonia reveló otro insulto calculado. Las primeras filas brillaban con socios de negocios de los Villarreal y amigos de la alta sociedad. A mí me dirigieron a la 7ª fila, detrás de parientes ancianos y acompañantes. El padre de la novia relegado a los asientos baratos. Hermoso lugar para la ceremonia, le comenté a la mujer a mi lado. Oh, sí, susurró ella. $50,000 solo por el alquiler del lugar. Menos mal que los Villarreal pudieron permitírselo como es debido. Oí que la familia de la novia se interrumpió, dándose cuenta de su error. Tiene medios muy modestos, terminé por ella. Sí, eso también lo he oído. El padrino de Adrián hizo rondas con puros caros. Importados de la mejor calidad, anunció con orgullo, guardados para ocasiones especiales. El humidor pasó de largo mi fila por completo. Durante la hora del cóctel, tuve un breve momento con Sofía. Se veía radiante en seda y perlas, la felicidad brillando bajo un maquillaje cuidadosamente aplicado. Estás preciosa, mija. Gracias por venir, papá. Sé que esto no es fácil. Es tu día. Eso es todo lo que importa. Me apretó la mano. La familia de Adrián tiene buenas intenciones. Solo son particulares con sus tradiciones. Particulares, como excluir al padre de la novia de las fotos familiares y sentarlo con extraños. Estoy bien, le aseguré. Ve a disfrutar de tu recepción. El servicio de la cena comenzó con un despliegue teatral. Los camareros emergieron en formación sincronizada, llevando platos que pertenecían a galerías de arte. 5 platos, cada uno más elaborado que la mayoría de los entrantes de un restaurante. Solo el maridaje de vinos probablemente costó más que mi presupuesto mensual de supermercado. Desde mi lejana mesa observé la animada conversación de la mesa principal. Adrián gesticulaba expansivamente, contando historias que hacían reír a sus padrinos. Ocasionalmente, miraba hacia mi mesa con esa misma sonrisa de suficiencia que recordaba de nuestro primer encuentro. La estación de postres apareció como una catedral azucarada. El pastel de boda se elevaba 5 pisos, rodeado de esculturas de chocolate y pasteles artesanales. Los invitados se reunieron alrededor, los teléfonos capturando cada ángulo. Yo permanecí sentado, observando desde lejos como siempre. La presentación del postre se asemejaba a una exhibición de museo. El pastel de bodas de 5 pisos dominaba el centro, rodeado de esculturas de chocolate que pertenecían a galerías de arte, en lugar de a platos de cena. Los invitados circulaban por la exhibición con los teléfonos en alto, capturando cada detalle ornamentado.
Me acerqué con cuidado, consciente de mi posición como eterno forastero. La fuente de chocolate borboteaba expansivamente. Pasteles dispuestos como joyas brillaban con pan de oro. Todo diseñado para impresionar, nada diseñado para alguien con diabetes. Un camarero notó mi vacilación. ¿Puedo ayudarle a seleccionar algo, señor? ¿Tienen alguna opción sin azúcar? Soy diabético. Por supuesto. Tenemos fruta fresca, mousse de chocolate sin azúcar y unas galletas de almendra hechas con stevia. Una petición sencilla. Una necesidad médica. Nada vergonzoso en manejar una condición de salud de manera responsable. Eso suena perfecto. La fruta, por favor. Detrás de mí, las conversaciones continuaban. Los invitados a la boda comparaban casas de vacaciones y carteras de acciones. Conversaciones normales de gente rica, del tipo que yo podía permitirme pero que elegía no tener. ¿Qué es eso de opciones para diabéticos? La voz de Adrián cortó el murmullo de fondo como una sierra a través de la seda. Se acercó a la estación de postres con pasos ligeramente inestables, el champán afectando claramente su juicio. Solo estaba preguntando por algo sin azúcar. ¿Sin azúcar? Su risa fue demasiado fuerte, atrayendo la atención de los invitados cercanos. Déjame adivinar, ¿tampoco puedes permitirte la atención médica adecuada? Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron hacia nuestro intercambio. La elegante atmósfera cambió, presintiendo el drama. Manejo mi condición perfectamente. Por supuesto que sí, con visitas a clínicas gratuitas y medicamentos con descuento. La voz de Adrián ahora resonaba por toda la sala, actuando para una audiencia. Pero bueno, al menos llegaste a la boda, ¿verdad? Aunque no puedas permitirte un postre como es debido. ¿Adrián? La voz de Sofía apareció detrás de nosotros. ¿Qué está pasando? Solo ayudando a tu padre a entender las opciones de postre, dijo él, con esa familiar sonrisa de suficiencia extendiéndose por sus rasgos sonrojados. Aparentemente, los mendigos realmente pueden elegir cuando se trata del pastel de bodas. Mendigos. La palabra quedó suspendida en el aire como una maldición. 50 invitados se habían quedado en silencio, presintiendo que algo feo estaba a punto de suceder. Los camareros se congelaron a mitad del servicio. Incluso la fuente de chocolate pareció acallar su borboteo. «Ya es suficiente», dijo Sofía bruscamente. «¿Lo es?» Adrián se acercó más a mí. El alcohol lo hacía audaz, cruel, honesto. «Porque estoy harto de fingir que esto está bien. Cansado de ver a tu padre inútil y fracasado avergonzar a nuestra familia. No está avergonzando a nadie. Míralo». Adrián gesticuló salvajemente hacia mi modesto traje, mi postura cuidadosa, mi simple presencia entre su lujo. Mira toda esta patética situación. Entonces, sus manos se movieron, rápidas, decisivas. Borracho, pero con un propósito. Mi cara golpeó el pastel de bodas con un sonido como de tela cara rasgándose. El glaseado llenó mis ojos, mi nariz, mi boca. 5 pisos de azúcar arquitectónico se derrumbaron a mi alrededor. Vainilla y chocolate mezclándose con la conmoción y la humillación. La sala estalló en jadeos, gritos, risas nerviosas. El flash de la cámara de un teléfono. Una mujer gritó. Las sillas rasparon contra el mármol mientras la gente se levantaba para ver mejor. Me enderecé lentamente, el pastel goteando de mi pelo, el glaseado deslizándose por mis mejillas. El sabor era realmente bueno. Vainilla cara con mantequilla de verdad. El tipo de pastel que podía permitirme pero que nunca pediría. A través del desorden azucarado que cubría mis pestañas, vi rostros. Rostros conmocionados. Rostros entretenidos. Rostros disgustados. El rostro horrorizado de Sofía. «¿Qué has hecho?», susurró ella. Adrián estaba allí sonriendo, satisfecho con su actuación, completamente inconsciente de que acababa de cometer el mayor error de su privilegiada vida. El chasquido de la palma de Sofía en la cara de Adrián resonó en el silencio atónito como un disparo.
El rojo floreció en su mejilla mientras se tambaleaba hacia atrás, la conmoción reemplazando su sonrisa de borracho. ¿Cómo te atreves? Su voz se extendió por el suelo de mármol, llegando a cada rincón del salón de recepción. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima a mi padre? Continué limpiando el glaseado de vainilla de mis ojos, saboreando la cara crema de mantequilla mientras procesaba lo que acababa de suceder. Los invitados a la boda formaron un círculo suelto a nuestro alrededor. Los teléfonos ya grababan lo que se convertiría en el escándalo de las redes sociales de la temporada. «Sofía, cálmate», balbuceó Adrián, tocándose la mejilla enrojecida. «Fue solo... ¿Solo qué? ¿Solo una agresión? ¿Solo humillar al hombre que me crió mientras tú te quedabas ahí riendo?» Una voz retumbó desde el otro lado de la sala, cortando el caos como la propia autoridad. «¿Basta ya?» Arturo Montes se levantó de su asiento en la mesa 12, su cabello plateado capturando la luz del candelabro de cristal. A sus 65 años, imponía atención por su presencia más que por su volumen. La sala se silenció mientras se acercaba a nuestro desastre. «Damas y caballeros», anunció Arturo, su voz con el peso de la autoridad de una sala de juntas. «Permítanme presentarles a Julián Torres. Algunos de ustedes quizás lo reconozcan como el inversor fundador de Industrias Tecnova». Murmullos se extendieron por la multitud. Varios invitados se enderezaron, prestando atención de repente. «Julián», continuó Arturo, sus ojos encontrando los míos a través del caos cubierto de glaseado. «Es uno de los inversores privados más exitosos del país. Su cartera incluye participaciones tempranas en empresas que transformaron el panorama digital. Su patrimonio neto actual», hizo una pausa dramática, «supera con creces los $1,000 millones. La sala estalló en susurros. Las cabezas se volvieron unas hacia otras, luego de nuevo hacia mí, luego hacia Adrián, cuyo rostro había perdido todo color. «¿Ese es Julián Torres?», jadeó una mujer cerca de la mesa 8. «¿El de Tecnova? ¿Julián Torres?» «Sabía que me resultaba familiar», añadió otro invitado. «Su fondo de inversión ha sido legendario en el epicentro tecnológico del país durante décadas». «Espera», gritó alguien más. «¿El hombre que convirtió $5,000 en $4 millones en 2 años? ¿Ese Julián Torres?» Me enderecé la chaqueta manchada de glaseado, encontrando la mirada de apoyo de Arturo con un ligero asentimiento. A nuestro alrededor, el reconocimiento se extendió como un reguero de pólvora entre la multitud reunida. Conexiones de negocios, historias de inversión, confirmaciones susurradas de una riqueza que hacía que los 3 millones de los Villarreal parecieran calderilla. El rostro de Adrián había pasado del rojo al blanco y al verde. Detrás de él, Rogelio y Catalina estaban congelados, sus expresiones pasando por la confusión, el reconocimiento y un horror creciente. «Pero conduce un coche viejo», susurró Catalina a nadie en particular. «Vive en un barrio modesto», añadió Rogelio débilmente. Arturo sonrió sombríamente. «Exactamente. Julián entiende algo que su familia claramente no. El dinero no define el carácter. El carácter define cómo tratas a las personas, independientemente de su aparente situación financiera». El círculo de invitados se acercó más, fascinado por el drama que se desarrollaba. Algunos parecían avergonzados por haber presenciado la agresión. Otros parecían encantados con la catástrofe social con la que se habían topado. Adrián abrió la boca varias veces sin producir sonido, como un pez sacado de aguas caras. Terminé de limpiar el último resto de pastel de mi cara y miré alrededor de la sala a todas las caras que me observaban. Personas que me habían ignorado hacía una hora, ahora me miraban con un respeto recién descubierto y una mortificación apenas disimulada. La familia Villarreal comenzó a moverse hacia mí con expresiones de pánico, sus habilidades de cálculo social finalmente poniéndose al día con la realidad. «Julián, por favor». Rogelio me alcanzó primero, sus instintos de negocios superando la parálisis social. «Todo esto es un terrible malentendido». Continué sacudiendo las migas de pastel de mis mangas,
manteniendo la misma dignidad tranquila que había mostrado toda la noche. A nuestro alrededor, los invitados a la boda habían formado un anfiteatro de espectadores fascinados. ¿Malentendido? Miré a Rogelio con calma. Su hijo acaba de agredirme físicamente frente a 200 testigos. ¿Qué parte no han entendido? Adrián se tambaleó hacia adelante. El alcohol y el pánico lo hacían torpe. Señor Torres, señor, yo no sabía... Quiero decir, si me hubiera dado cuenta. ¿Darte cuenta de qué? ¿De que podría ser rico? Sacudí la cabeza lentamente. ¿Así que la agresión es aceptable si la víctima es pobre? No, eso no es. No quise decir... Las palabras de Adrián se enredaron en su lengua. El sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado. Catalina apareció al hombro de su hijo, con los instintos de control de daños activados. Julián, seguramente podemos dejar atrás este desafortunado incidente. Los desacuerdos familiares ocurren en las bodas. Las emociones están a flor de piel. ¿Desacuerdos familiares? Repetí sus palabras como si fueran un idioma extranjero. ¿Es así como llaman a su mes de humillación sistemática? ¿Su exclusión deliberada de las fotografías? ¿La violencia física de su hijo? Nos disculpamos, dijo Rogelio rápidamente, su tono cambiando al de una negociación de negocios. Completamente, sin reservas. Empecemos de nuevo, ¿le parece? Borrón y cuenta nueva. Las mismas palabras que Sofía había usado durante nuestra llamada de reconciliación. Pero estas palabras no llevaban amor, solo cálculo. Empezar de nuevo. Reflexioné en voz alta. Ahora que saben que tengo dinero. Su situación financiera no tiene nada que ver con esto, protestó Catalina con la voz demasiado aguda. Arturo Montes se rió con dureza desde cerca. Señora, su trato a Julián tuvo todo que ver con el dinero. Pasaron 2 meses burlándose de un hombre que creían pobre. Ahora quieren su amistad porque es rico. Eso no es cierto, dijo Adrián desesperadamente. Lo habría tratado igual de cualquier manera. ¿De verdad? Pregunté en voz baja. ¿De la misma manera que trataste a los camareros esta noche? ¿Al aparcacoches que estacionó tu coche? ¿Al personal de limpieza? La boca de Adrián se abrió y cerró sin emitir sonido. Tu carácter, continué, se reveló perfectamente esta noche. No por lo que le hiciste a un hombre pobre, sino por cómo actuaste cuando pensabas que las consecuencias no importaban. Por favor, intentó Rogelio de nuevo, dejando de lado los negocios, dejando de lado lo personal. Van a ser familia. Necesitamos trabajar juntos. ¿Familia? La palabra sabía amarga. Los vi enseñar a su hijo que el dinero determina el valor humano, que la pobreza justifica la crueldad, que la riqueza lo excusa todo. Me quité un último trozo de glaseado del cuello de la camisa. ¿Quieren empezar de nuevo? Aquí está mi nuevo comienzo. Me voy. No puedes simplemente marcharte, dijo Catalina, la desesperación infiltrándose en su voz. Piensa en Sofía. Piensa en las oportunidades de negocio. Piensa en lo que podríamos lograr juntos. Oportunidades de negocio. Incluso ahora, enfrentando una catástrofe social, calculaban márgenes de beneficio. Estoy pensando en Sofía, dije en voz baja. Estoy pensando que ella merece algo mejor que una familia que mide el amor en dólares. Adrián me agarró del brazo mientras me giraba hacia la salida. Espera, puedo cambiar. Puedo ser mejor. Miré su mano agarrando mi manga, luego de nuevo a su cara. Tienes 30 años. Esto es quien eres. La multitud se apartó mientras caminaba hacia las puertas, los susurros siguiéndome a mi paso. Detrás de mí, las voces de los Villarreal se elevaron en súplicas cada vez más frenéticas, pero sus palabras ya no significaban nada. Me habían mostrado exactamente quiénes eran cuando pensaron que no importaba. El aire de la tarde me envolvió como una absolución cuando salí del gran pabellón. Detrás de mí, voces ahogadas continuaban la catástrofe social que había dejado atrás. Delante, el aparcamiento se extendía hacia mi modesto coche.
Un santuario entre los vehículos de lujo abandonados. Pasos resonaron en el mármol, luego en el cemento. Alguien corriendo. «¡Papá, espera!». Me di la vuelta para ver a Sofía levantando su vestido de novia, la seda de diseñador arrastrándose mientras me perseguía por el asfalto. Su cabello cuidadosamente peinado se había soltado. El maquillaje estaba corrido por lágrimas que no le había visto derramar. «Mija, deberías volver adentro. ¡Es tu boda!». «No». Se detuvo frente a mí, respirando con dificultad. «No lo es. Ya no». Nos quedamos allí bajo la luz dorada de la tarde, padre e hija separados por meses de dolor y malentendidos. Su vestido de novia costaba más que la mayoría de los coches. Mi traje estaba manchado con un pastel que probablemente costaba más que la mayoría de las cenas. «Lo siento mucho», susurró. «Tenías razón, en todo, sobre Adrián, sobre su familia, sobre lo que el dinero le hace a la gente». «Yo también lo siento», dije en voz baja. «Debería haberte dicho la verdad desde el principio». «¿Por qué no lo hiciste?». Miré hacia el océano visible más allá de los jardines bien cuidados del pabellón. «Porque quería que eligieras a alguien que te amara por quien eres, no por lo que tengo. Quería que tus relaciones fueran genuinas. ¿Como la nuestra?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un puente que no estaba seguro de que pudiéramos cruzar. «Nuestra relación es genuina», dije finalmente. «Sobrevivió a la riqueza, la pobreza, el conflicto, la separación. Sobrevivió a esta noche». Sofía se acercó más, su mano encontrando la mía. «Pasé 2 meses enfadada contigo por no confiar en mi juicio, pero tú lo sabías. Viste lo que yo no podía ver, vi lo que tenía miedo de ver. A veces tener la razón no se siente como una victoria». Ella se rió, pero sonó más como un sollozo. «Acabo de abandonar mi propia recepción de boda para perseguir a mi padre por un aparcamiento con un vestido de $20,000. ¿$20,000? Levanté una ceja. «Por tanto, debería haber venido con mejores zapatillas para correr». Su risa fue real esta vez. «Llévame a casa, papá. ¿Y tu recepción? ¿Tus invitados? ¿Qué pasa con ellos? Que Adrián le explique a los amigos de su familia por qué la novia desapareció. Que resuelvan su propio desastre social». Miré a mi hija en su caro vestido de novia, de pie junto a mi coche de 10 años. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de los dos. «¿Estás segura de esto?». «Nunca he estado más segura de nada». Le abrí la puerta del copiloto, y ella acomodó $20,000 de seda en el modesto interior. Mientras caminaba hacia el lado del conductor, vi que los invitados comenzaban a salir del pabellón, probablemente preguntándose a dónde se había ido la novia. «¿A dónde vamos?», pregunté, arrancando el motor. «A casa», dijo simplemente. «Tu casa. Nuestra casa». El viaje de vuelta a nuestro barrio nos llevó por territorio familiar, pasando por los lugares donde la había criado, donde habíamos construido una vida basada en valores, en lugar de valoraciones. El sol de la tarde lo pintaba todo de dorado, haciendo que incluso los barrios modestos parecieran mágicos. «Ahora lo entiendo», dijo Sofía mientras cruzábamos el puente hacia casa. «¿Por qué vives como lo haces? ¿Por qué nunca hiciste alarde del dinero?». «El dinero es una herramienta», dije, «no una identidad, no una medida de valor, solo una herramienta para construir la vida que realmente quieres». «¿Qué vida quieres?». Entré en el camino de mi casa, mirando la sencilla vivienda donde había criado a mi hija para que fuera fuerte, independiente y amable. Esta, exactamente esta. Nos quedamos en el coche un momento, viendo el sol ponerse sobre nuestro vecindario. Casas sencillas, céspedes modestos, relaciones genuinas construidas sobre el carácter en lugar del capital. «Vamos», dije finalmente. «Entremos. Prepararé un café y podemos pensar en lo que viene después». Juntos caminamos hacia la puerta principal de la pequeña casa que siempre había sido rica en todo lo que importaba. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios.
Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.